Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, Joseph Larson y Dave Smith, y ustedes. Qué alegres estamos de tenerles con nosotros. Y bueno, yo quiero tratar un poco, es una situación del Antiguo Testamento, pero realmente proclama claramente lo que estamos diciendo. Israel estaba en problemas, los filisteos estaban burlándose de ellos, destruyéndoles, causando todo tipo de problemas, ¿no? Sí, señor. Y Samuel fue ante el Señor y preguntó, ¿qué hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo que tomara un cordero. Un Le dijo cordero. que derramara Les la hago la sangre. pregunta. ¿Piensan ustedes que Samuel sabía de qué era esto? Sé que Samuel fue uno de los mayores hombres de Dios que jamás ha vivido, pero él entendió que esto era una presentación del Redentor venidero que se entregaría como sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no podría decir lo que Samuel entendió, pero sí sé que es un ejemplo perfecto de la gente que hace cosas buenas, sin embargo no encuentra la victoria, hasta que el cordero inmolado es traído a la escena. Porque Israel una vez más, había sido llamada a la asamblea, habían orado y ayunado, y esas cosas no estamos diciendo que no sean necesarias, porque, y bueno, pudiera hablar de la historia de Josafat. ¿No fue importante que Dios les dijera que se apartaran y buscaran a Dios? ¿Que declararan el ayuno en Israel? ¿Que sus ojos estuvieran sobre él sabiendo que su respuesta venía del Señor nada más? Sabiendo que no necesitaban pelear en esa batalla. Esas cosas eran importantes, pero el método de Dios de la victoria viene a través del sacrificio, viene a través de esa provisión que viene. Y Dios, sus victorias más grandes en el Antiguo Testamento vinieron al pueblo de Dios cuando estaban descansando y confiando. Regresando una página más, si volvemos a Moisés en el Éxodo, estar firmes y ver la salvación del Señor. Entonces hay cosas individuales que el Señor nos pide que hagamos, pero esa historia con Samuel proclama el poder de la sangre. No estoy tan seguro que Samuel entendió, o cualquier persona en aquel momento, entendían completamente lo que esos corderos representaban. Tal vez sí, no lo sé, pero lo dudo. Pero sí obedeció al Señor. Sí. E hizo lo que Dios dijo Correcto. que hiciese. Y es un perfecto ejemplo realmente sobre lo que necesitamos hoy día. La cruz de Cristo. Sí. Eso es lo que el Cordero representaba, que se entregaría en la cruz cientos y cientos de años después. Pero es lo mismo hoy en día. La cruz es la respuesta. Así es. Y Samuel clamó a Jehová por Israel y el Señor lo escuchó. Eso es lo que el capítulo 7 nos menciona. Después de que él sacrificó a ese cordero, él clamó a Jehová y el Señor escuchó sus oraciones. Y nuestra generación tenemos que tener a esos Samueles clamándole a Dios. Saben, una de las cosas, y ellos tal vez no entendieron todo lo que Dios estaba diciéndoles que hicieran, pero había un elemento común a través de la historia de la iglesia, que los grandes hombres de Dios pudieron vaciarse de la fe en sí mismos. Dios los llevó por una senda para hacer eso. Moisés tomó 40 años en el desierto, entró como un hombre joven, arrogante, y salió como el hombre más humilde que pudiera hablar con Dios cara a cara. Así que este elemento de vaciarse a sí mismo y de depender de Dios, Noé encontró gracia delante del Señor. Abraham le creyó a Dios y se le contó a él por justicia. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Todos estos hombres encontraron que la fe en el yo
no era lo que podía proveerles con lo que Dios había querido. Y ellos pusieron un estándar y después viene Cristo que viene y se vacía completamente de sí mismo, de lo que Él quiere, de la fe en el yo y hace lo que el Padre quiere, finalmente sacrificándose Él mismo. Pero este es el mayor problema para la iglesia. Siempre ha sido así. No es algo nuevo. Es nosotros tratando de ganarnos la victoria de alguna manera. Sea el ayuno, Correcto. y el ayuno definitivamente es bíblico. Sea la oración y la oración definitivamente es bíblica. Dar testimonio definitivamente es bíblico. Esas cosas son reales, son buenas y bendicen a la persona, ayudan a la persona. Pero cuando hablamos del pecado, la única respuesta para el pecado es Jesucristo y este crucificado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Es lo único que lo va a hacer. Nada más lo puede Así hacer. es. Bueno, todas esas cosas deberían ser un ejemplo de nuestra relación con Él y no tratar de desarrollar esa relación con Él. Repita eso. Todas esas cosas, sea evangelizar, oración, estudio, ayuno, todas esas cosas deben ser como resultado de nuestra es. relación, No, no tratando la de causa. causar Así es. esa relación. Sí. Ese cordero de Primera de Samuel 7 es un tipo de Cristo, pero la piedra en esos versículos después también es un tipo de Cristo, que Él es la roca, Él es la piedra, el Señor nos ha ayudado. Y lo que Él está diciendo aquí es que Jesús es sólido, seguro, y cuando confiamos en el sacrificio del Calvario, es una roca sólida y un fundamento en el que podemos confiar y tener fe y confianza en Él. Pero me encanta lo que usted dijo, que la revelación de Dios a lo largo de los años fue revelada de diferentes maneras a diferente gente, pero jamás cambió el método y el modo de lo que era. Así es. Podemos regresar hasta Nunca Caín fue y el Abel. esfuerzo personal lo que trajo Sí, la victoria. Así correcto. es. Siempre he enseñado que si realmente quieren saber cómo apropiar la fe en la cosa correcta, vaya a Hebreos 11, pero tome cada persona de Hebreos 11 y vaya y haga un estudio del carácter de la persona, se da cuenta que el hermano Lawrence, en lo que usted estaba diciendo, ellos se vaciaron, no trataron de ganar algo de Dios, fueron obedientes a Dios, ellos siguieron a Dios, normalmente sin saber lo que iba a suceder. Yo estoy de acuerdo, hermano Swagger, yo no creo que Samuel entendió la importancia de los sacrificios que él estaba No haciendo. creo que nadie lo entendía en aquel No. momento. Pero fueron fieles en hacerlo. Abraham dejó todo lo que él sabía como estilo de vida, dejó su parentela, dejó todo para ir a un lugar que Dios dijo que le iba a mostrar. Así es. Y a través de la historia, y llegamos a Rahab en Jericó. Aquí teníamos una mujer gentil quien había escuchado del Dios de Israel y le dijeron, cuando regresemos, solo ponga ese cordón de grana, tipo de la sangre de Jesús. Es que mire, estas personas se vaciaron, ellos eliminaron lo que ellos sabían hacer. Ellos eliminaron sus tradiciones, sus religiones, ellos eliminaron todo y comenzaron a seguir lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Así es. El libro de Hebreos, como usted mencionó, es el libro del Nuevo Pacto. Es el libro que deletrea la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Y Pablo, si de hecho es el autor, llega al capítulo 11 y no solo da fe y ejemplos de fe por ninguna razón. Él lo da para sustanciar que el único medio de relación correcta con Dios no son las obras, no es regresar a la ley, sino la fe. Fíjense en esto si después da ese ejemplo y nos pide que sigamos ese ejemplo, aun si ellos no comprendieron por completo, sabían que sin fe era imposible agradar a Dios.
Entonces ellos se vaciaron de la fe en el yo y la religión, y la mayoría del cristianismo está tratando de importar fe en el yo y lo que hacemos. Y una vez más, regresando al texto, estamos engañados por eso, atrae a la carne, díganme qué hacer. Eso es una doctrina muy fuerte, y si yo puedo lograrlo o lo puedo declarar, o por lo menos algún aspecto de la victoria, entonces yo me veo muy bien, y usted simplemente no está al par de Lo mi que nivel yo si no ha he hecho lo hecho, que yo sí. he hecho. Pero todo el elemento de lo que Dios está tratando de eliminar a través de la cruz está siendo acentuado y perpetrado por la mayoría de la iglesia. Y es un engaño fuerte. Arruinará el cristianismo que Dios quería que esa persona experimentara. Así es, así es. Yo he contado esto varias veces a lo largo de los años. Recibí una carta años atrás y yo no conocía al hermano, pero me dijo, encontré la respuesta para el pecado. y, y yo conocí al pastor que promovía eso. Él ya falleció hace unos meses atrás y lo conocía y yo sé que amaba a Dios en gran manera, pero lo que se estaba promoviendo no era correcto. Y el hermano en su carta me dijo lo que ellos hicieron y que eso entonces traía victoria a la vida de la persona. Y ellos tenían que tener una reunión y este pastor no podía estar allí, pero envió un asociado a estar allí. Y era para todo el mundo, pero principalmente predicadores. Cientos llegaron. Y bueno, voy a ir a la pausa y luego voy a contar lo que sucedió, ¿no? No se vayan, ya volvemos. Necesitan escuchar esto, damas y caballeros, necesitan escucharlo. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. El pastor me dijo en su carta, me dijo, nosotros nos reunimos, cientos de nosotros nos reunimos allí. Se nos dijo que llevásemos un lapicero, bolígrafo y una libreta, y lo hicimos así. Y él contó lo primero que nos dijeron que hiciéramos cuando nos dijeron que esta era la manera de tener victoria sobre el pecado. Teníamos que escribir todos nuestros pecados en un pedazo de papel, escribirlo todo. Y luego los hombres tenían que hablar con los hombres y las damas con las damas, todos juntos, pero entonces teníamos que levantar la libreta donde estaban escritos los pecados y en voz alta teníamos que leer esos pecados a la persona, caballero, hombre, mujer que estaba enfrente de nosotros, ¿no? Teníamos que leer esos pecados en voz alta que habíamos ya cometido. Y él dijo, algunos eran muy malos, más malos que los míos. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Ujú. Entonces, después de que leyeron todo, entonces teníamos que levantarlos ante el Señor y romper la página, romperla. Y entonces teníamos que levantar eso sobre nuestras cabezas, abrir las manos y dejar que los pedazos cayesen al piso. Ahora ya estábamos cerca de la victoria. Y luego tenemos que brincar de arriba a abajo sobre los pedazos de papel que están en el piso, brincar para así tener victoria sobre el pecado. Y eso nos dice que ahora tenemos victoria porque estamos brincando encima de esos pecados. Y el pastor me dijo, eso es lo mejor que jamás he escuchado en mi vida, etcétera, etcétera. Pero esta situación de encuentros, yo no sé ahora, ¿no? Pero en aquel momento era bastante
muy conocido en la nación. Si recuerda, el hermano Jim Woolsey nos habló de algo similar, donde el autor de el seminario les dijo que tomaran todos sus pecados, los empacaran en una maleta y que lo arrojaran así en es. el océano. Arrojan al lago. Que arrojaran la maleta en el océano y los pecados irán junto con la maleta. Así que el hermano Woolsey lo hizo y tuvo que comprar otra maleta. Y bueno, la Biblia de estudio que leyó, si luchaban con el pecado tenían que ser 15 lagartijas o 15 50 Pero ¿por qué sentadillas. es que la gente cree tonterías como esas? Porque eso incita y atrae nuestra creencia de que nosotros tenemos la capacidad de poder vencer al pecado, que podemos hacer algo. Pero ¿por qué esta estupidez lo va a lograr? ¿Por qué piensan que romper papeles y que caigan al piso y brincar de arriba abajo adorando al Señor? No hay límite a la estupidez del hombre. Podemos inventar 1,000,000 de maneras de tratar de vencer el pecado. Era popular los domingos de Pascua en las iglesias ir a donde estaba la cruz de madera en las iglesias y escribir sus pecados en una hoja de papel y clavarla en la cruz. Es algo muy popular que la gente hace y el simbolismo de eso no está mal porque el clavar los pecados a la cruz es lo que debemos hacer, pero el pensamiento de cómo de alguna manera sobrenaturalmente tendremos la victoria sobre el pecado es donde está el problema. Yo personalmente no participé en ese tipo de cosas, pero es algo muy popular y todo eso Nunca había vuelve a escuchado eso. que la gente quiere tener una experiencia tangible, algo que puedan hacer para mostrar que, bueno, yo ya clavé todo a la cruz físicamente, así que yo ya se lo entregué al Señor. No tenemos que tener ese servicio de Pascua para poder clavar ese pedazo de papel. Podemos ir directamente al Señor, donde estamos clamándole a Dios y ser perdonados por el pecado y esa confesión del pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y eso es un perdón instantáneo. Es como predicadores, que no sé si lo siguen haciendo, pero creo que sí, van a ir a Israel y van a escribir todas sus peticiones de oración y las vamos a llevar al Monte de los Olivos y allí vamos a orar. Y eso está bien, pero eso no le va a ayudar más que si usted ora en su casa, en un río. Bueno, es mucho menos ofensivo que lo que dice Pablo en Romanos 7, ¿o no? Es mucho menos ofensivo pensar que si hago esto, el pecado huirá, pero Pablo dice que el pecado está con nosotros, está presente. Y va a tener que haber un nivel mucho más alto de humildad para admitir lo que él dice aquí en un momento, que yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. Él no está criticando la ley, él no está diciendo que la ley es la causa del pecado, sino la naturaleza pecaminosa presente que está en nosotros, que yo tengo que admitir. Papá tenía, cuando enseñaba esto en la universidad, un párrafo titulado Un punto de vista correcto del yo después de la salvación. Repítelo. Un punto de vista apropiado y correcto después de la salvación del yo. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer que podamos entender. Y al hacerlo, él viene a la conclusión en unos versículos de que yo soy carnal. Estoy vendido como un esclavo al pecado. No soy espiritual como la ley. La ley es santa, justa y perfecta, pero yo, en mi carne, no mora el bien. Así que uno puede arrojar su maleta en el océano, pero cuando salga de allí, aún va a estar ahí con usted. Así es. Y como el hermano David Borg solía decir, debemos tener una revelación de la depravación de nuestra perdición antes de poder tener una revelación de la victoria de la cruz. Pero la gente hace estas cosas por ignorancia, es que no saben, o es una rebelión en contra de Dios. No creo que sea rebelión. Yo creo que es instrucción que viene de gente que ellos confían y una esperanza que tal vez esto puede funcionar y una atracción a la carne porque yo lo estoy haciendo. Creo que todo eso es un factor y por eso es que la religión nunca muere, por eso es que una nueva moda sale después de que la última falla, porque la gente sigue esperando que va a encontrar esa ruta a la victoria sobre el pecado, pero aquí está. Pablo lo dice muy claramente y concisamente. Pongan su fe en quien Jesús es
entiendan que Jesús nada más, por su muerte en el Calvario, a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ha derrotado el pecado, y ahora, si quieren caminar libres del dominio del pecado, tienen que poner su fe en Jesús, manténganla allí, entiendan que su muerte es lo que pagó el precio por su pena y rompió el poder del pecado, y encontrarán la libertad del pecado aún en su Pero no está presencia. enseñando la perfección sin pecado. No, Señor, para nada. Pero al mismo tiempo, yo estoy dándole al creyente la única ruta para esa victoria consistente que puedan tener, porque es bíblico, es la ruta correcta y jamás es la ruta más popular. Y bueno, porque comenzó, regresándonos al texto, con el engaño. La gente es engañada por estas otras cosas porque tienen una apariencia de bondad y los hace sentirse bien hacer eso. Así que, hermano Swagger, jamás vamos a terminar con nuevas modas o nuevas leyes. Nunca vamos a terminar ese fluir de material. Pero la ruta bíblica a la victoria es fe en Cristo y en Él nada más. Repite eso, que es muy importante. La ruta bíblica para la victoria es fe en Cristo y en Él nada más. Lo que Él ha hecho para derrotar al pecado, no lo que yo haga para tratar de ¿Por vencer. qué fue él a la cruz del Calvario? El único medio por el cual ¿No lo pudo haber hecho de otra manera? Él le preguntó a su padre o no: Señor, ¿habrá alguna otra manera de hacerse? Y después se sometió a la voluntad del Padre, así que sabemos que no había ninguna otra manera. Cristo se convirtió en nuestro sustituto. Él es nuestro hombre representante. Él ahora se ha convertido en nuestro mediador, el mediador de un nuevo pacto y mejor, con mejores promesas. Y la única respuesta para el pecado es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aún es la única respuesta para el pecado. No depende de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es creer en la provisión que Dios nos dio en Cristo y entender, y debemos lidiar con ello. Debemos ver el gran valor de todos los beneficios y lo que las mejores promesas son de este nuevo pacto que Cristo estableció para nosotros en el Calvario. Pero jamás debemos olvidar que fue su sacrificio y su vida que nos trajo la vida. Eso es lo que la tentación en el desierto era. No se trataba de que Jesús tuviera hambre en su humanidad, sino se trataba de que el diablo estaba tratando de hacer que él hiciera algo contra la voluntad de Dios, y lo que el plan del propósito de Dios era, y tratar de convencer a hacerlo. En el huerto del Getsemaní, él se somete a la voluntad de Dios y hizo lo que él tenía que hacer, y bueno, él sabía que iba a hacer, pero se sometió a la voluntad de Dios de esa manera, y eso es algo muy importante. Es un aspecto importantísimo que debemos recordar, que Jesús, Él hizo la voluntad del Padre con respecto a lo que se requirió para encargarse del problema del pecado, y gracias a Dios que lo hizo. No hay manera de tener victoria sobre el pecado, y eso no se refiere a una perfección sin pecado. La Biblia dice que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, y esa es una situación distinta. Para que algo domine algo quiere decir que es superior. Correcto. Sí. Y realmente esa persona está cediendo. Controlado. Sí. Hay un sentido de señorío o de un Así reinado sobre el individuo. Una vez más, no se nos garantiza la eliminación del pecado ni la naturaleza pecaminosa. Nosotros somos provistos con un medio para caminar por en medio de los ataques del pecado contra nosotros, mantenidos a salvo por el poder de la sangre de Cristo y nuestra fe en Él. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y no hacemos eso, ni aún nosotros que conocemos la ruta correcta, no lo hacemos exitosamente todo el tiempo, ni el día de hoy. No, no es así, no. Pero ese es el único medio. Pero esa promesa prevalece. Sí, Señor. Prevalece. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.